No. Yeah, you do for one. One of them's going to be, well, you don't know. I will. I'll need it. Spanish speaking. I'm not, yes, he's Spanish speaker. Spanish or French or Hello, yes. Yeah. better to hear. Jorge is speaking Spanish, yeah. Okay. Okay, so we might get going for... Bueno, comenzamos esta sesión. Es la sexta sesión de hoy. Hoy es una jornada larga, pero ya llegamos a la sexta sesión. Durante una hora, el señor Ben Vickers va a desempeñar el papel de moderador. Buenas tardes, muy bienvenidos todos a la sexta sesión de hoy. Voy a presentarles brevemente sobre el tema de hoy. Vamos a hablar sobre qué apoyos se necesitan para la transformación, crecimiento y restauración. Y también qué informaciones se necesitan para las inversiones en el sector forestal y qué factores tienen en cuenta los inversionistas para hacer las inversiones. Vamos a hablar de todos estos temas. Tenemos hoy 5 panelistas muy excelentes con mucha experiencia y una larga trayectoria en este sector. Y el señor Marcelo Gómez va a participar de manera virtual. También el señor Jorge Mayor Rodríguez va a participar de manera virtual. Y hoy aquí de manera presencial está con nosotros el señor Eduardo Rojas, vicepresidente de PFC. Y también está el CEO de FSC, el señor Kim Carstensen. Y también tenemos a la gerente de portafolio y desarrollo comercial de FMO, Susie Shuford. Al igual que la sesión anterior, nos ofrecerán presentaciones cada uno y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Todos los que están aquí y los que nos siguen online, si tienen preguntas, pueden hacerlas después de terminar las presentaciones. Primero, el primer ponente, pasaremos el micrófono al primer ponente. ¿Escuchan bien? Yo soy. Ante todo, quisiera extender mi agradecimiento a los organizadores de este evento que me han tenido la oportunidad de participar en esta sesión. Vamos a hablar sobre qué criterios tenemos para evaluar sobre los criterios de inversión. Por ejemplo, cuando hablamos de fuentes de financiamiento, podemos tener recursos internos de financiamiento y también externos de financiamiento. Estos dos dan resultados diferentes. Primero vamos a hablar más en detalle sobre fuentes de financiamiento. La producción de madera y la industria forestal se ha desarrollado mucho en los últimos años y también se está desarrollando como una industria. Es importante promover la superación de los cuellos de botella existentes. Es uno de los desafíos relacionados con los bosques y también es importante fijar en la relación entre aumento de rendimiento por encima de la legalidad de los recursos disponibles. Y también se necesita acelerar la industrialización y aprovechar los recursos disponibles y fijarnos en qué acondicionamientos y a qué condiciones deben cumplir esos recursos. Y también
necesitamos prestar atención a los enfoques jurisdiccionales que incluyen a todos los sectores, desde las instituciones, gestión local hasta la industria forestal. Es importante verificar si todos los actores pueden participar de manera efectiva. Y también cabe mencionar sobre la bioeconomía para aprovechar de manera efectiva los productos forestales. Y también cabe mencionar que las instituciones financieras, cuando ofrecen los fondos, pueden firmar contratos con los agricultores y con los productores pequeños locales. Pero se necesita evitar la orientación de un solo producto. Y también se necesita una base legal para esquemas de subcontratación. Y también cabe señalar sobre 10 años era un tema importante, los servicios relacionados con los bosques. Se deben establecer estándares de servicios ambientales y es importante fijarse en cómo ofrecer los servicios ambientales y qué desempeño social tienen. Y también es importante discutir sobre la financiación basada en carbono y también en las certificaciones. Asimismo, se necesitan calificaciones integrales. Si no existe una calificación integral, a futuro sería difícil ver o comparar los resultados y hacer una evaluación de esos resultados. Y también hay que evitar la financiación basada en el carbono al 100%. Y se destaca también la responsabilidad profesional, incluyendo seguro para el secuestro de carbono esperado. Pasamos a los acuerdos sobre el cambio climático que resaltan sobre la importancia de la reforestación. Deben haber marcos judiciales sobre la reforestación para poder recibir fondos desde el exterior. Y también es importante prestar atención a los impuestos y también entender sobre la tributación y si esa tributación es justa. Y también es necesario fijarnos en las capacidades de formación de silvicultores profesionales. Y además, en cuanto a los silvicultores profesionales, como hemos dicho, hay que empoderar a estos silvicultores, además de promover el monitoreo de estos bosques. Y también se destacan las capacidades eficientes de lucha contra incendios forestales. Asimismo, se destaca mucho la cooperación con asociaciones y cooperativas. Y desarrollar mercados de servicios complementarios, desarrollar capacidades y capacitación y establecer mecanismos forestales y agrícolas podrían ser objetivos de financiación.
hemos hablado sobre la financiación nueva, pero cuando hablamos del objetivo de financiación para bosques existentes, existen muy altos estándares legales que pueden convertirse en una amenaza. Es necesario establecer una asociación a mediano y largo plazo con área determinada. Si concluimos, si hacemos un resumen, los enfoques jurisdiccionales podrían reducir los costos y cuidar los bosques existentes al mismo tiempo de reforestar las áreas degradadas que admiten el riesgo de incendios y expansión de plagas. Y además, en este proceso hay que tener en cuenta, como hemos dicho, los riesgos tradicionales como incendios y plagas. Si no se llevan a cabo la reforestación, es difícil que sea reconocido por los mecanismos de certificación internacional. Para poder ser reconocido, hacer reforestación de manera obligatoria, eso yo no creo que sea tan justo, pero es importante pese a todo. Y por eso enfocarse solamente en la silvicultura nueva, o sea, en la formación de nuevos bosques, hay riesgos porque puede llevarse a cabo el proyecto con un punto de vista de corto plazo. Por eso se necesitan sistemas agroforestales y silvopastoriles. Esos sistemas deberían ser un pilar y necesitan la integración de la población local. Y hay que tener en cuenta que la plantación es una herramienta valiosa y no un objetivo en sí mismo. Y en términos de costo y carbono y medios de vida rurales, es más eficiente detener la pérdida y degradación de los bosques y cambiar a una gestión forestal sostenible que la deforestación de vastas áreas. Muchas gracias por su presentación. Haciendo inversiones en el sector forestal, sería importante ver qué requisitos o implementaciones se están solicitando y cómo integrarlo. Se necesitaría una solución para integrarlo, como un acceso por medio de jurisdicciones o por medio de medidas gubernamentales. Serían necesarias para solucionar. Por consiguiente, tenemos a el señor Kim. Señores, disculpe, yo no tengo una presentación. Y creo que sentí que sería más cómodo para ustedes hablar cómodamente con ustedes sin unas imágenes. Yo quiero hablarles un poco acerca de las certificaciones, las herramientas y cómo estas certificaciones como una herramienta podrían ser atractivas para las inversiones. Y sí son atractivas. La tradición de FSC es crear criterios o estándares. Nosotros también estamos teniendo unos estándares del FSC. Juntar todos los agentes interesados y crear criterios o estándares en relación al ambiente forestal y sociales también. Y esto tiene valor, porque cuando participan todos los relacionados, se puede tener más responsabilidad, se puede tener más retroalimentación y soluciones para aplicarlo en todas las partes del mundo. Así que
En muchos casos ya se está aprovechando estos estándares que muestran que sus productos tienen buena calidad o que nuestros árboles o las árboles de las próximas generaciones están siendo bien administradas. Pero esto no será suficiente porque no se aplica en todas las áreas. Por ejemplo, para los pequeños agricultores o las comunidades pequeñas locales que cuidan los bosques, no reciben la mayoría certificaciones. Y creo que es esta parte un desafío. A veces las inversiones tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, el carbono, que también tiene un mercado. Y la diversidad del forestal también sería una parte del mercado. Y estas partes, cada una necesitaría obtener una certificación. Es por eso que este sistema de certificación ayudaría o llegaría a ayudar a las inversiones. Es por ello que para poder solucionar estos temas que tenemos en la mesa, lo que quisiera subrayar es que tradicionalmente los inversionistas no han venido comunicándose correctamente por diferencias de lenguaje o estrategias o aplicaciones. Entonces, creo que no se ha conocido correctamente las necesidades. Por ello, no han tenido las herramientas concretas y exactas que se necesitan para los proyectos. Y es esta parte en la que tenemos que mejorar para los agricultores pequeños. Podríamos ayudar en cómo obtener una certificación de una manera más fácil. Últimamente, hemos insertado un sistema para un mejoramiento continuo. Y es crear unos criterios para los 4 países asiáticos y no se requiere dar seguimiento. Trabajar con la comunidad indígena y locales y no solo agregar valor a los productos silviculturales, sino ir más allá. Porque, como bien saben ustedes, muchas de las partes no son fáciles de certificar. Y Beta y nosotros estamos trabajando en coordinación para dar una certificación de Verra en cuanto al carbono. Y también hemos creado unos pasos para los servicios ecosistemáticos. Es decir, ¿qué servicios ecosistemáticos pueden obtener beneficios? Todavía tiene sus deficiencias. Son partes que los inversionistas no pueden ver. Creo que deberíamos esperar unos 2 a 3 años para esta parte. Y para ello necesitamos ofrecer una certeza en cuanto a esta parte y mantener estos valores. Muchas gracias por escuchar. Yes. Thank you very much, Kim. Muchas gracias. Nos ha hecho comentarios muy importantes. Por supuesto, los sistemas de certificación no son un tema nuevo. Y lo que hacía falta en el sector forestal era una conversación entre los inversionistas y el sector forestal. O sea, se necesita prestar atención a qué necesitan los inversionistas
y también las necesidades de las empresas forestales, y a través de eso lograr un desarrollo gradual y también prestar atención a las comunidades indígenas y pequeños propietarios, y ha hablado sobre los apoyos que debemos ofrecer a esos grupos y, por ejemplo, ofrecerles informaciones, datos que necesitan ellos, y al mismo tiempo hacer que los inversionistas puedan aprovechar esos mecanismos y pueda impulsar sus inversiones. De eso nos ha comentado. Y a continuación vamos a pasar las palabras a Susie Shuford. Muy bien. He escuchado las presentaciones de muchos ponentes y de cuán importante es la inversión. En el sector forestal, yo creo que no hay una respuesta absoluta. Es importante atraer varios fondos y formar. Y en caso de nosotros, en Europa, tenemos Climate Fund y promovemos la participación de varias organizaciones públicas, y por otro lado también promovemos la inversión en el sector privado. Es decir, les ayudamos a superar las primeras barreras a las que enfrentan para mejorar la red y también para mejorar su acceso, y también promover una cooperación con otros organismos relacionados. Estamos haciendo también, muchos organismos están elaborando, preparando unos marcos para mejorar e impulsar las inversiones en el sector forestal. Y a través de esto pretendemos implementar y cumplir los estándares de ESG. Y entonces, ¿por qué necesitamos unas inversiones mixtas o blended inversion? Por ejemplo, porque los inversionistas no deben temer los altos riesgos para poder hacer inversiones. Hay muchísimos tipos de riesgos, como riesgos políticos o riesgos sobre reputaciones, etc. Pero ese tipo de riesgos deberían observarse con un punto de vista de manera a largo plazo, y también prestar atención a que esos riesgos a largo plazo podrían solucionarse y generar ingresos. Pero bueno, necesitamos maneras de superar los riesgos a los que enfrentamos. Por eso necesitamos soluciones mixtas. Puede sonar fácil y simple, pero en realidad es muy difícil. Y por eso necesitamos la participación de varios expertos en el campo. Primero hay que entender bien qué significa la inversión mixta. Esto es la cooperación entre el sector privado y el sector público para hacer las inversiones. Por ejemplo, son préstamos o fondos a largo plazo, o también ofrecer garantías para reducir los riesgos. Y de esta manera se están impulsando varias iniciativas para proporcionar garantías y reducir riesgos. Y nosotros estamos participando en esas iniciativas. De esta manera, los inversionistas del sector privado pueden hacer inversiones de manera más segura hasta que se produzca un flujo de capitales. Y también se necesitan cooperación con inversionistas capaces de hacer frente, de afrontar esos tipos de riesgos. Yo creo que todos los participantes en este congreso ya estarán haciendo algún tipo de cooperación con las partes interesadas.
Y hay que observar bien y solucionar los riesgos potenciales al inicio de negocio y reducirlo. En ese proceso es muy importante la cooperación con ONGs, con expertos y con varias entidades relacionadas. Y también es importante hacer que cumplan los criterios ESG. Y también, estos días hay muchas discusiones sobre el mercado de carbono. Se necesita profesionalidad, o sea, se necesitan conocimientos más profesionales para abordar este tema. Pero nosotros contamos con expertos y con conocimientos sobre este sector y por eso tenemos mucho para ofrecer apoyo en cuanto a este tema. Estamos participando a través de un método llamado FT Grant. Más allá de la asesoría, también ofrecemos fondos. Haciendo un resumen para una inversión mixta, es importante hacerlo bien de manera adecuada y formar un portafolio adecuado para poder ofrecerles fondos de manera apropiada y generar cambios que pretendemos. Y también otro punto importante es que ofrecemos fondos a las pequeñas entidades y no solo en el sector privado, sino también en el sector público. En cooperación con instituciones importantes a nivel mundial, queremos superar las limitaciones y lograr ESG y también lograr nuestros objetivos sin un financiamiento verde. Muchas gracias. Very much indeed, Susie. Sí, muchas gracias. Nos explicó rápidamente, como si tuviéramos un curso intensivo acerca de las inversiones, como los inversionistas, instituciones financieras, deben de insertar a proyectos de alto riesgo para obtener alto impacto y cómo pueden cooperar los sectores privados con los sectores públicos. Además, en estos altos riesgos, ¿cómo podríamos distribuir estos riesgos en los sectores públicos y privados? Y cómo aprovechar estos subsidios, aprovechar los fondos invertidos y cómo los inversionistas del sector privado podrían participar, crear un ambiente para esta participación, ofrecer formaciones, entornos para estos inversionistas y para este sector industrial. Compartir conocimiento, compartir matrices de ESG y, como dijo, diferentes tipos de experiencias o casos. O se mostraron bien esta parte. Los ejemplos creo que ofrecieron una buena perspectiva para nosotros. Y ahora pasamos a la parte en línea con la presentación de... El señor Jorge Mario Rodríguez nos va a ofrecer una presentación de manera virtual. Yes, we can hear you. Ok, muy bien. Bueno, muy buenos días, tardes, noches. Desde Costa Rica, un fuerte saludo para todos y todas ustedes. Voy a hablar un poco sobre cuál es la situación que tenemos en Costa Rica, particularmente con los bosques y el financiamiento.
Como lo han expresado los compañeros que me antecedieron, cuando estamos hablando de inversiones en bosque, tenemos que pensar en inversiones a muy largo plazo o a largo plazo, en donde particularmente para países como Costa Rica o similares, en donde el fuerte de las propiedades está en pequeños productores, como lo vamos a ver, eso es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos. La siguiente, por favor, no sé si la están pasando, la puedo pasar yo. Esta es la situación que tenemos nosotros en nuestro país. Es un país pequeño, 5.100.000 hectáreas, y el 52% de ellos está bajo cobertura forestal. Tal vez aquí importante recordar que hace 40 años Costa Rica era un campeón de la deforestación, y ha sido por diferentes políticas y decisiones que se han tomado al más alto nivel que el país viene recuperando su cobertura forestal, para decir, según el último estudio que hizo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, en el 2013, que tenemos un porcentaje de cobertura forestal del 52,4%. Cerca de la mitad de nuestro territorio es bosque. La siguiente, por favor. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? La siguiente, hay que tal vez ahí darle varios. Tal vez es importante aquí para nosotros en Costa Rica, tal vez sí, exactamente, por favor, todas, ok. Importante para nosotros, que ustedes conozcan, es que según la definición de bosque que está en nuestra ley forestal, como ustedes lo pueden ver ahí, es mucho más rigurosa, mucho más restrictiva que otras definiciones de bosque. Por ejemplo, la que tenemos para la Convención Marco de Cambio Climático, en donde comparando una con otra, de acuerdo a los requisitos que se utilizan para decidir si es bosque o no, podemos decir que en una, con la definición de bosques que tenemos en nuestra ley forestal, Costa Rica tiene un 52,4% de cobertura, como lo decía anteriormente, pero con otras definiciones el país tiene una cobertura superior al 62% de bosque. Tal vez la siguiente, por favor. Aquí es importante mencionar también, y que es parte de las cosas que tenemos por resolver, y esos grandes desafíos que nosotros tenemos, es con respecto a la tenencia de la tierra en nuestros países. Costa Rica, como tal, tenemos un 93,000 fincas en todo el país. Y vean ustedes que el 78% de todas esas fincas que existen son menos a 20 hectáreas. Y en Costa Rica, al igual que muchos otros países, al tener esta distribución de la tierra, así en pequeños productores, en donde difícilmente encuentra uno, o muy poco encuentra uno, productores que sean exclusivamente forestales o productores que sean exclusivamente agrícolas o pecuarios, sino que encontramos en el paisaje rural fincas pequeñas que tienen las tres actividades que mencioné anteriormente. Por lo tanto, cualquier política, cualquier programa o iniciativa que venga a promover no solamente la conservación y el manejo sostenible de los bosques, sino también qué pasa en esas otras áreas de la finca que no es bosque, es parte de las soluciones que nosotros tenemos que presentarle a los productores. Nosotros creemos fervientemente que el bosque no está protegido si no se sabe y no se trabaja de una manera adecuada esas otras áreas de la finca que no es bosque. Por ejemplo, no podemos pensar en que un bosque pueda estar saludable si la otra área de la finca, que no es bosque, están con prácticas inadecuadas para el ambiente, que promueven la degradación de la tierra, que promueven el uso intensivo, que no le permite su recuperación natural. Entonces, en estas circunstancias y ante estas realidades, cuando hablamos de invertir en bosque, no solamente tenemos que pensar en esa actividad misma,
sino tenemos que pensarlo en una producción integral de la finca. Porque si no, lo primero que va a hacer el productor ante una necesidad o dificultad económica es recurrir al bosque con las consecuencias de la degradación, las consecuencias de la deforestación y el no uso adecuado de los recursos. La siguiente, por favor, no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Yes, we can ¿Me hear escucha? you. We can hear you, but we've lost visual. Sí, lo escuchamos bien, pero no lo vemos. Allá está. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. ¿Podrían pasar la siguiente lámina? It's gone. Ya está, ¿eh? Jorge, ¿no ves visión de futuro? No la veo. Sí, está ahora la última, que es visión de futuro. Ok, entonces continuando con esto, no lo estoy viendo. Entonces aquí pensar en inversiones en bosque, como le decía anteriormente, creo que cometeríamos un error si solamente lo circunscribimos a la cobertura forestal o al bosque. Definitivamente nosotros tenemos que pensar en inversiones integrales, particularmente en casos como en Costa Rica, que está respaldada la tenencia de la tierra en pequeños productores. Importante dentro de ese financiamiento el efectuar el reconocimiento de los servicios ambientales de otros ecosistemas, como lo decía anteriormente, siempre manteniendo la excelencia y el reconocimiento de los servicios ambientales del bosque, por su exuberancia, por su biodiversidad, por su protección de los recursos hídricos y también particularmente por esa belleza escénica que en el caso de Costa Rica, como ustedes saben, el fuerte del turismo viene a ver las áreas silvestres protegidas, viene a ver los bosques y por lo tanto ese valor hay que dárselo, porque el bosque ya hemos aprendido que es muchas veces más que madera, sino el principal valor es por los servicios ambientales que esto se deriva. Importante también cuando se habla de financiamiento hacia los bosques es identificar nuevas fuentes de financiamiento. Yo creo que la comunidad internacional también aquí se ha quedado corta en cuanto a la cantidad de recursos que se orientan a la protección de los bosques o al manejo sostenible de los bosques, ya que en países como Costa Rica y al igual que en África, en Asia, en muchos países latinoamericanos, vemos cómo el productor tiene dificultades para hacer su manejo sostenible producto de que es una inversión de largo plazo y en muchos casos el productor, el campesino, tiene que resolver casi el día a día, el mes a mes de ingresos, cosa que con la parte forestal es un gran desafío, porque si bien es cierto, estamos hablando de riquezas múltiples y grandes dentro de los bosques, la realidad es que los flujos de efectivo que necesita el pequeño y mediano productor, en este caso particular en los bosques, muchas veces no se da si no se tiene un esquema de financiamiento adecuado. Yo creo fervientemente que el manejo sostenible de los bosques significa también el encontrar fuentes de financiamiento que le permitan al productor no solamente mejorar sus condiciones de vida, porque aparte de esto viene a nivel rural, que es donde se encuentra la mayor parte de las masas boscosas de nuestros países, en el desarrollo de empleo verde y desarrollo de encadenamientos productivos integrales que se dan. Importante también en el caso de pequeñas áreas o países que tienen pequeñas áreas de bosque, porque está sustentada su tenencia de tierra en pequeñas fincas, que tiene que darse un acceso a los mecanismos costo efectivos para hacer ese manejo. Kim hablaba de la certificación y que me parece muy bien, nosotros la aplaudimos y aquí tenemos ejemplos importantes en Costa Rica que mostrar con resultados estupendos, resultados súper exitosos, pero también hay que pensar en el costo, en la costo efectividad de lo que es implementar estos esquemas de certificación en áreas pequeñas o muy pequeñas de bosque, ya que en muchos casos
el costo de la certificación lo vuelve prohibitivo y también eso, o el costo que representa hacer la certificación no se refleja en el valor del producto que el productor pueda tener cuando hace su venta, su exportación al mercado nacional o internacional. Una cosa importante también, ya para concluir, es mencionar que también las inversiones de los bosques en muchos casos no se dan porque existen dudas o no hay certeza jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra. Mencionaba también, creo que fue Susi la que mencionó, o si no King, de ver cuál es la situación del dueño de la finca para esto, cuál es el tipo de tenencia que tiene, ya que en muchos casos el tipo de tenencia que tiene no es totalmente certificado, no es totalmente o jurídicamente no es sólido, y por lo tanto también eso es un elemento importante que en muchos casos imposibilita que se hagan esquemas de financiamiento para este tipo de productores. Caso importante también, ya para concluir, es tener presente que en muchos de los bosques del mundo están en manos de compañeros y hermanos indígenas que tienen una cosmovisión diferente con respecto a lo que es el bosque y en muchos casos también problemas con la tenencia de la tierra. Entonces, son elementos que tienen que desarrollarse, que tienen que implementarse de una forma rápida y de una forma solidaria para evitar así que esas masas boscosas que tenemos en muchos países como el nuestro y en muchos países del mundo puedan caer en producto de que ese recurso natural importante no se le da el valor económico que representa y no existen los esquemas de financiamiento necesarios para atender esas necesidades y esas situaciones de tenencia de tierras que se dan en nuestros países. Muchísimas gracias, por esto concluyo mi participación y aquí por supuesto que atento a cualquier pregunta o aclaración. Muchísimas gracias, Ben, compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor Jorge. El señor Jorge nos ha hablado sobre el panorama de Costa Rica. Enfrenta situaciones similares a otras muchas partes del mundo. Hay muchos cambios en el sector forestal y se están produciendo cambios en marcos internacionales sobre el sector forestal y también las definiciones en cuanto a los bosques. Por eso hay que considerar todos estos factores y también se necesitan esfuerzo por solucionar problemas relacionados con las propiedades y también en cuanto a los pequeños productores, en cuanto a la silvicultura, debemos ofrecerles y compartir los conocimientos necesarios para poder evitar problemas relacionados con las propiedades y para evitar que ellos, para poder solucionar esos problemas y que atraiga más inversiones a futuro. Los comentarios que nos han hecho Jorge han sido muy valiosos y supuestamente esas propuestas o esas visiones servirán para reflexionar sobre la creación de empleos verdes y también el apoyo a los pequeños productores. Y también ha hablado sobre la necesidad de apoyo a las comunidades indígenas y también apoyo por parte de las autoridades. Creo que nos queda una presentación, pero nos queda poco tiempo. Por eso nos apuramos un poquito. No sé si está conectado. Creo que ofrecerá presentación en inglés. Antes que nada, quisiera agradecer por invitarme. Y es un placer presentar a nombre de Susano. Quisiera hablar un poco acerca de los negocios que generan valor en Brasil.
Y puedo decírselos con orgullo que en Brasil tenemos un potencial grande en la industria brasileña de este sector. Hasta ahora tenemos 9,55 millones de hectáreas plantadas y 6 millones de hectáreas están como área preservada. Pueden ver que tenemos muchísimos tipos o especies de flora y fauna identificadas. Y no tenemos una gran diferencia entre la área plantada y la área preservada. Tenemos una alta productividad en cuanto a un ciclo, al ciclo de productividad. Suzano es una empresa con alta competitividad y si pueden ver nuestra línea de tubería, estamos tocando varios temas como diferentes tipos de compromisos. Tenemos 1,5 millones de hectáreas de bosques de eucaliptos. Y estos bosques de eucaliptos, esto varía cuando cambiamos el acceso a bosques de paisaje, enfoque de paisaje. Se trata de controlar estos bosques naturales y tomar toda la responsabilidad. Es por ello que estamos conectando diferentes herramientas o proveedores o comunidades, desarrollos sociales, para poder cuidar el medio ambiente. Y la clave de Suzano es dar lo mejor. Tenemos más de 14 compromisos. Estamos comprometidos con 14 objetivos a largo plazo en relación al diseño de la ONU. Y quisiera mencionar a estos 3 en particular. El primero es para el objetivo de aún más positivo para el clima. Y luego mitigar el problema de distribución de ingreso para más de 200,000 personas de la pobreza. Y el tercer objetivo es la conservación de la biodiversidad. Y aquí lo importante es el cuidado de las áreas de biodiversidad y el hábitat de estas especies. Y nos comprometemos para el cuidado de estos, especialmente en Amazonas y en la sabana. Y con estas partes comprometidas tendríamos que realizarlos, atraer inversiones y para ello crear diferentes tipos de herramientas. Realizar diferentes tipos de iniciativas, conectarlas con los objetivos de la ONU. Sería lo más importante aquí. Y implementarlo por todos nosotros. Tenemos que identificar los negocios que generan valor y poder darles un paso hacia una sostenibilidad. No debe de faltar una comunicación transparente entre todas las partes para que se puedan obtener los beneficios de la inversión. Gracias. Gracias. Gracias por sus palabras. Ha cumplido muy bien con el límite de tiempo. Muchísimas gracias.
En particular, nos ha hablado sobre la voluntad de las empresas para generar beneficios a través del sector forestal y también cómo hacer contribuciones para reducir los impactos de cambio climático. Y también nos habló sobre cómo lograr objetivos de largo plazo. Nos ha brindado unas explicaciones excelentes y muy informativas. Y en cuanto a las empresas que muestran estos compromisos, este tipo de negocios pueden lograr la sostenibilidad. Y bueno, ha hecho comentarios sobre estos temas. Por esto damos por finalizadas las presentaciones. Que ya estamos llegando al final de esta sesión, pero nos quedan unos minutitos. Por eso queremos proceder a la sesión de preguntas y respuestas y escuchar las opiniones de nuestros panelistas de manera breve. Quiero hacer la pregunta primero a Susi. ¿Cómo el cambio climático influye en las informaciones que obtienen los inversionistas? ¿Qué tipo de información desean obtener los inversionistas? Como inversionista, viendo nuestros requerimientos, pueden ver que sea complicado. Ahora son más difíciles de cumplir estos requerimientos. Se están solicitando varios puntos. Y viéndolo como parte de los receptores de estas inversiones, son más difíciles en comparación de hace 10 años. Y tenemos que considerar como IFC, R++, diferentes componentes como la biodiversidad. Todo esto es importante. Pero primero hay que pensar los beneficios. Tenemos que medir estos beneficios. Los inversionistas requieren este tipo de información. Así que estos datos tienen que estar más estandarizados. Y no solo para los inversionistas, sino también para los que reciben esta inversión, necesitan esta documentación, ya sea inversión en sector público o privada. Así que en los sectores en relación que recibirán o darán una inversión, o estamos guiando para hacer estas implementaciones. Y también seguir dando un monitoreo para ver si está dando un seguimiento. Como estamos enfrentando diferentes tipos de desafíos, como todos nosotros, será muy importante una cooperación más íntima entre nosotros. Y así colaborar de una forma más efectiva. Lo importante es cómo cuantificar los datos y poder aprovechar de ellos y así llevarlos a cabo para una atracción de inversión. Very much so. Does anyone else want to come on this? ¿Quieren agregar algún comentario sobre esta respuesta de Susi? ¿José quiere hacer algún comentario al respecto? ¿No? Entonces quiero hacer una pregunta a Tim. En cuanto a la certificación, las pymes de los países en vía de desarrollo si no tienen capacidades para cumplir requisitos, ¿qué esfuerzos se necesitarán hacer? Gracias por su pregunta. Es una buena pregunta. Sí se están considerando estos criterios y la manera
no importa. Porque muchas de las partes de los estándares o los criterios no forman parte de nuestros criterios. Pero como nos dijo el señor Ben, todavía este sistema de identificación para los agricultores pequeños es difícil de cumplir y llevar a cabo. Por eso necesitamos un procedimiento de mejora continua y para que este procedimiento de certificación se pueda llevar a cabo de una forma más lenta, pero con un acceso más fácil. Y facilitar las barreras de acceso para que puedan aplicarse a todos los agricultores pequeños también. Y también sería muy importante, como dijo, documentalizar todos estos resultados. Tengo la misma pregunta para Eduardo. And I think it's important to tackle what Tim said. Aquí los pequeños productores y las comunidades locales tenemos que tener consideración a ellos. Por supuesto, existen riesgos. Los que han trabajado durante mucho tiempo en este sector ya lo sabrán. En cuanto a Red Plus, tenía su objetivo principal. Hubo casos en los que los inversionistas han ganado mucho dinero. No solo consiste en construir edificios, sino mirando desde estas perspectivas tenemos que ver desde un punto de vista diferente. Si no es algo que ayuda o apoya a las comunidades locales y si no tiene efecto de reducir las presiones en el sector forestal, esto significa que no estamos haciendo lo suficientemente bien. Por eso debemos verificar constantemente si estamos haciendo bien y si estamos avanzando hacia una dirección correcta. Como nos ha indicado el señor Jorge sobre la propiedad de las tierras, también ocurre en varios sectores, por ejemplo, en Sahara de África. En cuanto a África, necesitará un enfoque innovador y ya está aplicando un enfoque innovador sobre el tema. Por eso yo también he recalcado sobre la necesidad, sobre el enfoque jurisdiccional. Los expertos que hacen investigaciones in situ deberían contar con conocimientos más profesionales para hacerlo bien y no debemos hacer las mediciones teniendo en cuenta solo un factor. Y también porque si no se llevan a cabo de manera bien las mediciones, eso conlleva muchos riesgos. En cuanto a los propietarios pequeños, serán difíciles de acceder a esto, por eso es importante el enfoque jurisdiccional, tener un punto de vista más integral. Pueden ser de regiones o distritos o provincias. Bueno, en esas regiones se deberían hacer esfuerzos para lograr la sostenibilidad, por ejemplo, la gestión de incendios forestales o también considerar diversos enfoques. Por ejemplo, si pensamos que uno vive en un edificio de apartamento, podemos ver que esa persona comparte la infraestructura con otras personas y se generan costos para administrar el edificio. Bueno, el concepto yo creo que es casi igual. Eso se puede aplicar también en el sector de los bosques. Si vemos en los años 70, bueno, es muy diferente, ¿no? Hubo muchos cambios desde los años 70, pero desde los años 70, sobre varios desafíos, nosotros hemos logrado varios avances y yo creo que en eso ha contribuido mucho el sistema de certificación y las certificaciones han posibilitado que se mejoren las condiciones
y superar los desafíos. Y también, por otro lado, pensemos en la década de 1990, cuando no hubo bosques, o sea, hubo solamente tierras degradadas. Esa fue una oportunidad para reforestar y para crear bosques. En los lugares donde había bosques naturales, donde hay bosques naturales, debemos conservar esos bosques, pero en las tierras donde no había bosques, una de las actividades es plantar árboles en esas regiones, ¿no? Y también necesitamos hacer esfuerzo por mejorar las condiciones. Y ahora pasamos micrófono al señor. Marcelo y Jorge, que están conectados. Gracias por la pregunta. El procedimiento es bastante complicado y difícil, pero creo que podríamos alcanzar algo parecido. Por ejemplo, diferentes tipos de bosques están apoyando y contribuyendo a estos desafíos. Para los mercados que están restringiendo, hay muchas restricciones y requisitos. Y no podemos olvidar la parte del carbono también. Y la parte de la automatización. El 76% de las plantas están dependiendo de diferentes tipos de animales como las abejas o el recurso hídrico. Y por medio de la polinización o el acceso al agua limpia, no podríamos realizar otras actividades industriales. Por eso es importante que en el futuro se considere y se fortalece estas partes de energías renovables y viéndolo desde dos perspectivas. Primero, generando mercados en relación y creando ecosistemas y dando incentivos en relación. No un incentivo general, sino un tipo de incentivo diferente para estos servicios ecosistemáticos. Yo creo que el señor Jorge conocería más de esta situación y Costa Rica se encuentra en una situación parecida. Y creo que esta parte en la que coincidimos estamos enfrentándonos nosotros juntos. Y así hemos podido tomar mejores decisiones. Todavía estamos aprendiendo en este procedimiento y necesitamos más esfuerzos, pero creo que en este siglo o dentro de estos 10 años no se lograría un poco de esa parte. Jorge, Muchas gracias creo que hemos pasado un poco el tiempo que tenemos disponible. Jorge, podría darnos unos comentarios de unos 30 segundos muy corto, sería posible lograr nuestros objetivos. Sí. Cuando hablamos de recuperación verde, economías inclusivas, resilientes, nosotros no podemos obviar que hay una deficiencia grande en cuanto al financiamiento de los bosques. Y todavía, si le incluimos este caso particular de países como Costa Rica, que los bosques son pequeñas fincas, yo creo que tenemos que trabajar de una forma integrada a la unidad productiva y buscar esquemas de financiamiento que sean posibles y accesibles para los pequeños productores. Igual y como lo mencionaba aquí en cuanto a la certificación, no es que el productor no quiera hacer una certificación para definitivamente demostrar que la madera que el bosque está siendo manejada sosteniblemente o que la madera que él está vendiendo, sus productos de madera vienen de bosques manejados sosteniblemente y certificados. El problema aquí es cuando son pequeños productores
campesinos el costo de la certificación es muy elevado y no se refleja necesariamente en el precio que va a tener el productor de su producto. Entonces yo creo que aquí tenemos que fortalecer muchas cosas que han sido deficientes hasta ahora: la asistencia técnica al productor, esquemas de financiamiento adecuados para este tipo de productores, para este tipo de bosques que no son grandes extensiones de bosque, y cómo podemos hacer para lograr y crear esas cadenas de valor que nos den a nosotros mucho más riqueza y que le permitan al productor realmente decir que los bosques pueden tener una actividad sostenible y una actividad rentable que le permita mejorar las condiciones y calidades de vida de nuestros campesinos. Gracias. Gracias. Thank you very much, Jorge. And just Muchas gracias, Jorge. Y también quisiera agradecer a todos nuestros ponentes que nos han ofrecido presentaciones de manera presencial y de manera virtual. Fue una sesión muy productiva. Muchas gracias.